El licenciado José Alberto Cano Vélez, como presidente de la Federación de Colegios de Economistas, organizó una serie de eventos. Me tocó estar en algunos como economista que soy, en diversas partes del país, y efectivamente con la presencia de universidades, de empresarios, de jóvenes, autoridades federales, estatales, municipales, donde se hizo una gran cantidad de propuestas para poder elaborar un nuevo modelo de desarrollo para el país. Este nuevo modelo de desarrollo que marca las pautas para los gobiernos de qué es lo que deben hacer para poder avanzar. Yo recuerdo que en esas grandes reuniones, foros regionales y reuniones nacionales a lo largo y ancho del país, se hizo una obra, una propuesta para que el nuevo gobierno federal, el nuevo presidente de la República, se guíe y tenga elementos para poder acertadamente conducir el país. Yo quisiera preguntarle al licenciado Cano Vélez, en esa gran síntesis que se hizo, en donde por supuesto nos habla de un desarrollo para un modelo del país que no sea ni tan liberal ni tan absorbente, en lo que corresponde a los jóvenes que van saliendo de las aulas universitarias, si hay alguna propuesta con un poco de detalle mínimo para que ellos sepan qué fue lo que hicieron en esas reuniones regionales y nacionales, para que cuando salgan de las aulas puedan insertarse en el mercado laboral. Cómo no, Fernando. Mira, nosotros en hicimos un documento muy grande y luego hicimos un documento ejecutivo, que es este que traigo aquí en la mano, pero que además está en la página electrónica o en el portal del Colegio Nacional de Economistas, que pueden accesar ustedes a la misma. Y ahí se define un poco lo que les acabo de platicar así rápidamente, sobre todo, por supuesto, con mucho detalle en los temas particulares. Por ejemplo, imagínense ustedes si nosotros los mexicanos nos decidiéramos a crecer. Hay que decidirse. Implica, a veces, a lo mejor, si bien es cierto que la estabilidad macroeconómica es una, como dicen ellos, es una condición necesaria, así lo decían hace 15 años, es una condición necesaria, sobre todas las cosas, es el dogma sobre todas las cosas. Como han visto cómo ha venido cambiando en el mundo, ya cambiaron la frase. Ahora dicen, es una condición necesaria, pero no suficiente. Ya le agregaron, ya lo matizaron. Y yo digo que la equidad y la distribución del ingreso de las personas y las familias, esa sí es una condición imperativa y necesaria para el crecimiento del desarrollo de México. Porque como ya decía, el mundo está debatiéndose, nosotros tenemos que volver hacia adentro, fijar los reflectores hacia adentro. Y para fijar los reflectores hacia adentro, tenemos que impulsar el crecimiento del desarrollo hacia adentro, que las personas y las familias tengan dinero en la bolsa. Eso se llama equidad y una mejor distribución del ingreso de las personas y de las familias y de los sectores y de las regiones. Entonces, voy a dar un ejemplo así rápidamente. La FAO, que es una organización internacional de las Naciones Unidas para la Alimentación y el Desarrollo, recomienda, los países deben de producir cuando menos el 75% de los alimentos que consumen. Es la recomendación de la FAO. En México, nosotros producimos alrededor del 50% de los alimentos que consumimos. En los últimos años, cuando se nos impuso el modelo que les comenté, que era más fácil importar que producir, pues en aquella época relativamente, aunque estaba mal, digamos, el planteamiento o la tesis, pero en aquella época sí, se importaba maíz de Estados Unidos barato, lo producíamos a veces más caro aquí en México,
o otro tipo de productos y granos. Pero después de lo que está pasando en el mundo, primero, China empezó a crecer a tasas del 10% anual, promedio, durante 25 años. Quiere decir que una tasa del 10% anual, el Producto Interno Bruto de China se duplica cada cada 7 años. Se duplica. Nosotros, si creciéramos al 6% anual promedio de forma sostenida, creceríamos cada 12 años. Entonces, si China empezó a crecer, empezó a demandar y consumir productos alimenticios del resto del mundo. Entonces, por lo tanto, ante una mayor demanda y una menor oferta productiva, los precios de los alimentos empezaron a crecer. Si a eso le agregamos el cambio climático, si a eso le agregamos, por supuesto, y de sus consecuencias de esta, que fueron la sequía, sobre todo la última sequía en Estados Unidos, o heladas, como sucedió aquí en México el año pasado, el 4, 5 y 6 de febrero, que 400,000 hectáreas de maíz de Sinaloa, que produce 5 millones de toneladas al año, que es el que produce el 30 y tanto % de la producción nacional de maíz blanco, que es de consumo, que nosotros los mexicanos consumimos, maíz blanco, y que ningún país del mundo produce, salvo Sudáfrica, si mal no recuerdo, maíz blanco, pues tenemos un grave problema de desabasto a nivel nacional. Entonces, cambios climáticos, sequías, heladas, inundaciones, bla, bla, mayor consumo en otras latitudes del mundo, pues hace que los alimentos tiendan a crecer, el precio de los alimentos tiende a crecer. Entonces tenemos un problema de desabasto. Hace 2, 3, 4 años nosotros producimos alrededor del 53%. Hoy producimos alrededor del 50%, ya bajamos. ¿Qué quiere decir esto? Si le hiciéramos caso a la recomendación de la FAO, imagínense ustedes, y un gobierno promotor, un gobierno decidido a crecer y apoyar al campo, a través de los diversos instrumentos que tenemos, como la banca de fomento o banca de desarrollo, como obligar a la banca comercial a que preste a los productores, o instrumentos de política económica, de política fiscal, de política de gasto público, etcétera, etcétera. Y si nos decidiéramos a producir lo que dice la FAO del 75%, implicaría en 10 años, vamos a empezar, o en 15. Quería decir que el esfuerzo monumental que tendríamos que hacer para hacer que el campo produjera ese 25%, del 50 al 25%. Ese sería un extraordinario esfuerzo productivo y de apoyo al sector primario, al campo mexicano, en toda esa expresión, para llegar a lo que recomienda la FAO. Esas son las políticas públicas que tenemos que hacer si nos decidiéramos hacerlo y si dejáramos por la borda el dogma que dice que es más barato importar en el mundo global. Y sobre todo, que la regulación, mejor dicho, la concentración de la distribución y compra de granos en el mundo y en México está controlada por 4 o 5 empresas transnacionales. O sea, ese tipo de cosas son las que tenemos que hacer. En un solo ejemplo, echar a andar la maquinaria productiva y el potencial productivo de nuestro país. En México tenemos desde hace muchos años alrededor de 6 millones de hectáreas de riego irrigadas en los diversos distritos de riego del país. Y no las hemos subido, ahí nos estacionamos, porque no ha habido inversión en obras hidráulicas, en conducciones de agua, en empresas, etcétera, etcétera. No ha habido un enorme esfuerzo, mayor esfuerzo de aprovechar y optimizar el agua en fertirrigación, en desarrollo de tecnologías nuevas, etcétera, etcétera, etcétera. Porque era más barato importar que producir. Entonces, si nos decidiéramos hacer eso, nomás en un solo sector, tendríamos para rato aquí en nuestro país. Y en vez de ser importadores, tal vez nos convirtiéramos en exportadores.
Los 160,000 millones de dólares que tenemos en las reservas internacionales del Banco de México, dirían, oye, pues qué padre, ¿no? No, necesariamente. Eso es producto de lo que están haciendo Estados Unidos y Europa, de que la banca central europea, ahora con la crisis europea, está comprando bonos de los países problemados, inyectando